Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar con el trabajo práctico número 6, en el cual trabajamos justamente con herramientas de análisis de datos en Excel. Me avisan si escuchan y ven la pantalla que comparto. La herramienta que vamos a utilizar se encuentra disponible en la ficha de datos y está dentro de las herramientas, como le dije, de análisis de hipótesis o herramienta de análisis Easy. Dentro de este bloque de herramientas tenemos 3 tipos: administrador de escenarios, buscar objetivos y tabla de datos. En la guía de trabajos prácticos plantea comenzar con la búsqueda de objetivos. Esta herramienta se utiliza cuando tenemos una función en la que pueden intervenir más de una variable, pero para usar la función objetivo solamente vamos a considerar una de las variables. Lo que vamos a hacer es que Excel pueda ajustar o pueda iterar automáticamente, o sea, hasta buscar un determinado valor para esa variable que nosotros le estamos indicando, para llegar a un resultado que lo fijamos como objetivo para el resultado de la función o fórmula. Para hacer el práctico en cuestión, nos plantea determinar el valor de una cuota mensual, teniendo en cuenta que se nos presta un capital de 1.000.000 de pesos a un interés anual del 64% y que el plazo a devolver es de 5 años en cuotas mensuales justamente. Entonces, vamos a utilizar una función que nos permita determinar el valor de esa cuota mensual. ¿Se escucha hasta acá? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. La función entonces que vamos a utilizar es la función pago, que tiene 5 argumentos o parámetros, de los cuales 3 son obligatorios y son los que vamos a utilizar para determinar esta cuota mensual. Lo que hay que tener en cuenta al utilizar esta función es que todos los argumentos o parámetros deben estar expresados o relacionados con la misma unidad de tiempo. La unidad de tiempo nos va a determinar, ¿sí?, en función a qué tipo de cuotas vamos a determinar nosotros. Si la cuota es mensual, quiere decir que todos los argumentos o parámetros van a estar relacionados con el mes. Comenzamos con el primer argumento, que es la tasa. La tasa en nuestros datos, ¿sí?, es un interés anual, que en este caso es el 64%. Es decir, vamos a seleccionar el contenido de esa celda, pero la vamos a transformar a tasa mensual. Por lo tanto, la vamos a tener que dividir por 12. El número de periodos, ¿sí?, nos va a determinar la cantidad de cuotas en la que pretendemos devolver ese importe. El número de periodos está dado en 5 años, ¿sí? Lo vamos a tener que multiplicar por 12 para obtener la cantidad de meses en que vamos a efectuar la devolución de ese importe que estamos obteniendo. Y el importe va a ser precisamente el valor actual.
que vamos a seleccionar la celda que contiene el 1.000.000 de pesos. Dos argumentos que les decía que son optativos, ¿sí? Que no es necesario utilizarlo en esta fórmula, es un valor final y tipo. Tipo es un valor lógico, ponemos 0, 1, y si el 0 lo toma también si no ponemos nada, quiere decir que los pagos se van a realizar al final del periodo. Si colocamos 1, los pagos se van a efectuar al principio de cada uno de los periodos. Valor final va a ser un monto, ¿sí? Lo que nosotros ingresemos ahí, que vamos a tener de alguna manera como de ahorro una vez que se cumpla el plazo de devolución del capital. Es decir, estamos previendo el pago de una cuota mensual que no solo nos permita devolver el capital a la tasa de interés con la que hemos pautado, sino que a su vez también nos permita, ¿sí?, obtener un ahorro. ¿Sí? Por eso les decía, no es para este caso, pero supongamos, contratamos el servicio de un viaje, tengo definido ya cuál es la cuota mensual, quiero saber qué cuota mensual, además de para pagar ese viaje, necesito yo ir depositando para que no solo me cubra el costo del viaje, sino que me permita tener un ahorro que va a ser el dinero que voy a llevar para gastar en ese viaje. Ese ahorro, ese monto que yo pretendo llevar, es lo que iría en este caso en valor final. ¿Sí? Fíjense, esto es un préstamo, por lo tanto el valor, el resultado de la función es un valor negativo. Tenemos dos formas de transformar esto a positivo. Una es, en la función pago, ¿sí?, al valor actual anteponerle el signo menos, ¿sí?, con lo cual si vemos acá, transformamos el resultado de la función en un valor positivo. Y la otra es utilizar la función valor absoluto, ¿sí?, que directamente devuelve el valor absoluto de un número. En este caso es un número lo que arroja la función pago, tiene un único argumento, ¿sí?, y me transforma entonces en positivo el resultado de la cuota mensual. ¿Se entiende la función pago? De todas maneras, como toda función en Excel, ¿sí?, si ustedes están en el asistente pueden ir a la parte de ayuda sobre la función, más allá de la breve descripción que le va dando cuando están posicionados en cada uno de los argumentos, pueden ir a obtener una ayuda donde tienen no solamente cómo se comportan cada uno de los argumentos, sino también tienen ejemplos, ¿sí?, aplicativos de esa función. Ahora, una vez que tenemos entonces, en este caso, una función, en esta función intervienen tres variables, que son el capital, el interés y el plazo. La herramienta buscar objetivos nos dice Excel que nosotros podemos elegir solamente una de las variables que componen la función o fórmula, ¿sí?, que le vamos a indicar a Excel que va a ser justamente la que va a tener que variar automáticamente para obtener un resultado, que es lo que vamos a denominar como objetivo, para, en este caso, la cuota mensual. Vamos a ir entonces a la ficha de datos, a la opción buscar objetivo, y lo primero que vamos a definir es la celda donde está el resultado de la función. Y a esa celda le vamos a fijar el valor que nosotros pretendemos que tenga. Podría decir, bueno, la empresa que va a obtener este préstamo en realidad está en condiciones de hacer un gasto mensual de 100.000 pesos. ¿Sí? Por lo tanto, quisiera averiguar, ¿sí?, qué capital puede llegar a obtener como préstamo manteniendo el plazo, la tasa, ¿sí?, porque dijimos que solamente podemos indicarle a Excel que varíe una de las variables que componen la fórmula función. Entonces le vamos a indicar que varíe el capital, que encuentre qué capital es el que puedo llegar a obtener en función a las otras variables que quedarían como fijas, y que
en función al resultado que yo pretendo de cuota mensual, a lo que puedo afrontar como cuota mensual. ¿Puedo llegar a obtener un resultado o no? Excel intenta, hace un número de iteraciones, ¿sí? Fíjense, me obtuvo entonces que para la cuota mensual de 100.000 pesos, ¿sí?, el capital que puedo obtener como préstamo es de 1.792.005. Puedo aceptar y quedarían esos valores fijos acá en lo que he hecho de la fórmula original, o cancelo y puedo ir a buscar otro objetivo. Vamos nuevamente, entonces, buscar objetivo. La celda a definir siempre va a ser el resultado de la fórmula con el valor que yo pretenda. Vamos al mismo. Pero le vamos a definir que ahora lo que cambie es el plazo en años, ¿sí? En vez de afrontar cuotas mensuales de 55.000, estoy dispuesto a hacer cuotas mensuales de 100.000 y quiero ver en cuánto se me reduce el tiempo de devolución de este préstamo. Luego de hacer las iteraciones correspondientes a Excel, me determina de que es 1 año y 2 meses, básicamente, lo que me llevaría devolver el 1.000.000 de pesos y las cuotas, en vez de ser de 55.000 pesos, como había propuesto inicialmente, son cuotas de 100.000. ¿Se entiende entonces para qué nos sirve buscar objetivos? Tenemos una función en la que pueden intervenir un conjunto de variables, pero vamos a poder elegir solamente una, que es la que vamos a decirle a Excel que va a ser variable, que es la que va a variar Excel. Y en función de la variación que haga automáticamente Excel de eso, que logre un resultado definido como objetivo para esa función o fórmula. ¿Estamos hasta acá? La siguiente herramienta es escenario. Escenario lo que nos va a permitir es visualizar en una misma planilla distintas situaciones o distintos valores para cada una de las variables. Nos permite hasta 34 variables. En caso de que tuviera esa cantidad de variables, la función o fórmula que estamos utilizando. En nuestro caso dijimos son 3 variables. Lo que hacemos es agregar, tenemos que darle un nombre a cada uno de los escenarios o situaciones que vamos planteando. Voy a poner escenario 1. Selecciono las celdas que voy a poder cambiar. Dijimos que hasta 34 variables acepta, o sea, que directamente nosotros seleccionamos las 3 variables que componen nuestra función pago. Acepto y me lleva al lugar donde voy a cargar los valores que le estoy asignando a cada una de esas variables. Voy a crear un escenario, este escenario 1, con los mismos valores que plantea la situación original. Si bien después vamos a ver en el resultado de la planilla que también me muestra los valores actuales. Pero al querer mostrar otro momento de esta función, ¿sí?, o de esta herramienta, puedo modificar los datos que tengo en la plantilla original. Por eso es que voy a reservar el escenario 1 con los valores originales. Acepto. Voy a agregar otro nuevo escenario. Hacer el escenario 2. Mismo conjunto de celdas variables. Y en el práctico nos va pidiendo distintos valores que va a ir asumiendo, como por ejemplo, nos dice para un capital de 2 millones a una tasa de interés anual del 27%, tengo que tener en cuenta de cómo cargo, en este caso, los valores de tasa, tener en cuenta que el valor que yo cargo acá lo multiplica por 100, ¿sí? Por eso que lo cargo ya como decimal, y el plazo en 5 años. Acepto. Vamos a agregar otro escenario más, que lo llamo escenario 3, mismo conjunto de variables. Para este caso, el monto es de 1.500.000.
La tasa me dice que es de 29,5 y el plazo 3 años. ¿Sí? Me da un escenario más, lo vamos a agregar también. El monto de 1.500.000, la tasa del 31% y el plazo 4 años. Acepto. Tengo entonces todos los escenarios. Puedo ir seleccionando de un escenario y darle la opción de mostrar. Entonces vemos en la plantilla original, ¿sí?, cuáles son los valores, en este caso el valor de cuota mensual, para el escenario que estoy mostrando en este momento. Elijo otro de los escenarios, voy a mostrar, y ahora, es para poder mostrar esto, que el primer escenario lo creé con los valores originales, cosa de que puedo volver a la situación original en la plantilla. Una vez que tengo todos los escenarios cargados, esto después puedo volver a esta situación y agregar más escenarios, eliminar, modificar escenarios, ¿sí? Si hago un clic en el botón resumen, ¿sí?, lo que me pregunta es cuál es la celda que contiene el resultado, es la de la cuota. Acepto. Automáticamente me insertó una nueva hoja en el libro que dice resumen del escenario y me muestra cada una de las situaciones o cada uno de los escenarios con el valor de cuota correspondiente para eso, ¿sí? Esta hoja yo puedo modificar, o sea, podría borrar o cambiar el aspecto en función a qué es lo que necesite mostrar de esto. Pero lo que tengo acá a la vista, si bien una situación sencilla, es ver para cada conjunto, para cada valores de las variables, en este caso son 3, cuáles son los montos de cuotas que puedo llegar a obtener. Entonces, esto me permitiría, de alguna manera, tomar una decisión para ver por cuál situación o por cuál escenario me inclinaría o sería el más conveniente para la empresa que está buscando, en este caso, este préstamo. Le decía, el escenario, o sea, si nosotros volvemos otra vez acá y vamos a escenario, volvemos a obtener, podemos eliminar o no cualquiera, ¿sí?, o podemos modificar, con lo cual vamos a ir a cargar nuevos valores o modificar alguno de esos valores, ¿sí?, para el escenario, y podemos ir nuevamente a mostrar un resumen, con lo cual nos vuelve a insertar una hoja, ¿sí? Como ya tenemos el nombre resumen del escenario 2, 3 y 4, así en función a cuántos vayamos insertando. Podemos obtenerlo las veces que querramos, a los resultados de estos resúmenes de escenario. Podemos eliminar estas hojas, ¿sí?, sin que esto afecte a los escenarios que tenemos definidos, ¿sí? Los escenarios van a seguir estando, salvo que los eliminemos desde el administrador de escenario, ¿sí? Que eliminemos los resúmenes, son situaciones que podemos volver a obtenerla todas las veces que queramos, siempre y cuando tengamos los escenarios cargados. ¿Alguna duda hasta acá? La otra herramienta que tenemos disponible como análisis de hipótesis o herramientas IC es la de tabla de datos. Tabla de datos, yo confeccioné una acá, es donde podemos elegir distintos valores para dos de las variables que componen una fórmula o función. En este primer cuadro elegí como variables la tasa y el monto, ¿sí? En el segundo cuadro, el plazo y los montos. Lo que pretendo hacer con esta herramienta de análisis de hipótesis, en este caso de tablas, es que se rellenen automáticamente todo este conjunto de celdas, donde cada una de esas celdas va a ser la intersección entre fila y columna. Se me definiría en este caso el valor de cuota para un monto de 900.000 pesos a una tasa del 45% anual, donde el plazo se mantiene fijo, tomando en cuenta la situación original de la función o fórmula. Confecciono la tabla. En este lugar, lo que va a ir es la función pago, ¿sí?, que es la que me permite obtener el valor de la cuota. No la vuelvo a hacer. Puedo
vincularlas. Ya vimos cómo copiábamos y pegábamos vínculos, o directamente presionando la tecla más, seleccionando esa celda, estoy haciendo un llamado al contenido de esto, que es una fórmula. A partir de ahí, selecciono toda la tabla, o sea, desde la fórmula y los valores, voy a ir a análisis de hipótesis, tabla de datos, y tendré entonces celda de entrada en fila. En la fila tengo definidos los montos. Entonces lo que voy a indicar es, de las variables que conforman la función original, ¿sí?, que son estas tres variables, ¿cuál representa los datos que tengo en la fila? Los datos que tengo en la fila hacen referencia al monto, por lo tanto, esta va a ser mi variable en fila. La variable que tengo en columna hace referencia a la tasa de interés anual, por lo tanto voy a seleccionar esta otra celda. Al aceptar, ¿sí?, me completa la tabla, formato de peso o de contabilidad en este caso ya lo tiene porque ya se lo había dado a la tabla. Fíjense que si yo me posiciono en una celda cualquiera, lo único que hace referencia es a que es un componente de una tabla, ¿sí? Si busco la situación que tengo en la fórmula original, es una tasa anual del 64%, un valor de capital de 1.000.000, la cuota de 55.803, exactamente lo mismo que obtuve en la fórmula original. A partir de ahí, analizo el resto de las opciones. Si la tasa que me ofrecieran fuera del 10% y el capital que estoy obteniendo son 500.000, la cuota mensual que debería abonar durante 5 años es de 10.623,52. De la misma manera, puedo construir otra tabla donde lo que cambian ahora son lo que voy a asumir como variable. En este caso, mantengo el monto como en la tabla primera, pero elijo variar el plazo. De la misma forma, esto está con un vínculo, más, y selecciono la celda que contiene la fórmula o función pago, ¿sí? A partir de ahí, selecciono el conjunto de celdas, voy a ir a análisis de hipótesis, tabla de datos, nuevamente, celda de entrada en fila. Dijimos que tengo que indicar de la función original, ¿sí?, cuál me representa los valores que tengo todos en una fila, el capital. Celda de entrada en columna, qué variable de la función original me representa los valores que tengo acá, que es el plazo, y va a ser B3 en este caso. Acepto, se autocompleta la tabla, verifico con el primer valor que dijimos que mantengo la situación original, ¿sí?, de 1.000.000, perdón, acá, a un plazo de 5 años, me coincide con el valor original, ¿sí?, y el resto de los valores para analizar, bueno, cuál es la situación más conveniente en función al momento que esté pasando la empresa y lo que esté dispuesta a afrontar como gasto mensual. También podría llegar a construir una tabla solamente de una variable, ¿sí? En ese caso, la forma de construirla, vamos a hacer acá solamente con plazos. A la función no la tengo que pegar sobre los valores, sino que la tengo que pegar sobre lo que va a ser la fórmula. Seleccionaría todo este conjunto de datos y estas celdas son las que rellenaría con los valores correspondientes teniendo en cuenta los distintos plazos. Voy a análisis de hipótesis, tabla de datos, los datos en este caso los tengo solamente en columna y de la función original está representado por B3, que es el plazo. ¿Sí? Le doy formato de contabilidad y obtengo entonces, fíjense, para un plazo de 5 años es igual al monto original de cuota que tenía. ¿Sí? Esto en función si solamente voy a tener en cuenta una variable o varias variables. Son entonces las tres alternativas que nos presenta Excel, ¿sí?, como análisis, herramientas de análisis de datos, ¿sí?, donde dijimos, tenemos administrador del escenario, buscar objetivo y tabla de datos. En función de qué es lo que nos resulte más demostrativo de las situaciones o en función de la situación que queremos visualizar, elegiremos una u otra.
¿Algo que no se haya entendido de estas herramientas? ¿Están ahí? Sí, profe. Si no hay dudas sobre estos temas que vimos hoy, que es el tema de herramientas de análisis de datos, vamos a ir al ejercicio complementario, y en este ejercicio complementario vamos a ver un poco lo que estuvimos viendo en todos los prácticos anteriores. ¿Sí? El ejercicio complementario les presenta, bueno, datos de una determinada sucursal, donde tienen los nombres de las sucursales, código de producto, costo unitario de esos productos, ¿sí? Un determinado punto de reposición para el stock, una existencia inicial de esos productos en stock, y les dice de que ustedes van a cargar de manera aleatoria, ¿sí?, los datos de compras y ventas. O sea, la idea es diseñar una planilla donde se le pueda dar a un operador que diariamente ingrese las compras que se realizaron en cada una de las sucursales y las ventas por cada uno de esos productos. En función a eso, ir determinando una existencia actualizada del stock y una existencia valorizada de ese stock. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar las fórmulas que nos permitan justamente obtener esa existencia actualizada. Es una fórmula sencilla. La existencia actual va a ser la existencia inicial más las compras que se hayan realizado, menos las ventas que se hayan realizado en el día. ¿Sí? Lo mismo entonces va a ser para el resto de las sucursales y para el resto de los productos. El precio de venta lo vamos a determinar en función al porcentaje de ganancia que nos plantea. ¿Sí? ¿Cuál sería la fórmula que utilizaríamos entonces para determinar ese precio de venta? Sería el costo unitario del producto incrementado en un 15%. Tenemos dos formas de obtenerlo. Una sería, tomo el valor de costo unitario, lo multiplico por la ganancia que pretendo, ¿sí? Voy a tener que utilizar referencia absoluta para la celda donde tengo el porcentaje de ganancia, y a eso, que lo que voy a obtener es únicamente la ganancia, le vuelvo a sumar el costo del producto. La otra forma de realizarlo sería donde al costo del producto lo multiplico por 1 más el porcentaje de ganancia, siempre con referencia absoluta, ¿sí? Y a partir de ahí copio cualquiera de esas dos fórmulas hacia abajo. Y estoy obteniendo entonces el precio de venta, que va a ser el costo incrementado en un 15%. Una vez que tengo el precio de venta, estoy en condiciones de hallar la existencia valorizada. Y no va a ser otra cosa que el producto de la existencia actual por su costo unitario. ¿Sí? Esto me serviría para determinar, o sea, qué capital tengo inmovilizado en stock. Nos piden el práctico de que, utilizando lo que vimos en las clases anteriores, dejemos solamente disponible de modificar los datos que le estamos pidiendo al operador que cargue diariamente, que son los valores de compras y ventas por cada una de las sucursales y por cada producto. Es decir, que de toda esta planilla, lo único que podríamos permitir modificar es este conjunto de datos. Todo el resto debería quedar bloqueado a la modificación.
¿Se acuerdan cómo hacíamos esto? Habíamos visto que en formato de celda, en la última pestaña que era de proteger, ¿sí? Las celdas tienen por defecto ese tilde de bloqueado, donde ese bloqueo entra en vigencia o se lo denota únicamente cuando la hoja está protegida. Mientras no protejamos la hoja, ese bloqueo no se efectiviza, ¿sí? Por lo tanto, el que nosotros pretendemos que se pueda modificar, ese tilde de bloqueado es lo que vamos a tener que quitar. Aceptamos, vemos cómo están las otras celdas, que son las que deberían tener ese tilde de bloqueo, ¿sí? Están bloqueadas, por lo tanto, al proteger la hoja, esto no se va a poder modificar, y sí aquello que hemos desbloqueado. En la solapa revisar tenemos entonces la opción de proteger hoja. Habíamos dicho que podíamos incluir una contraseña al momento de proteger hoja, que va a ser lo que nos va a solicitar para desproteger después la hoja si fuera necesario. Si aceptamos, fíjense, no podemos modificar datos en las celdas donde dijimos que tenía el tilde de bloqueado, pero sí vamos a poder modificar en aquellas que hemos dejado destildado el bloqueo. ¿Sí? Nos pide el práctico que agreguemos una última columna, ¿sí? Que se llame observación. No puedo agregar porque tengo bloqueada la planilla, entonces para hacer esto voy a tener que desproteger la hoja. Copiar el formato. Y pide que escriba como observación el texto reponer, ¿sí? Para aquellos productos cuya existencia actual se encuentra por debajo del punto de reposición. El punto de reposición para cada uno de los productos está en esta columna, ¿sí? Es decir, voy a tener que evaluar el contenido de la existencia actual. Si esto es menor que 40, que aparezca la palabra reponer, si no, que no aparezca nada. Función que vamos a utilizar para eso es la función lógica sí. Puedo hacerlo utilizando el asistente para funciones. Entonces, prueba lógica o condición, preguntar si el contenido de la celda de existencia actual es menor que el punto de reposición. Si esto fuera cierto, tiene que aparecer el texto reponer, ¿sí? Si no, que no aparezca nada. Puedo poner comilla, comilla, podría poner un espacio, ¿sí? Y luego copiar esa fórmula o función para el resto de las celdas, ¿sí? Si modifico los valores de tal manera que me dé una existencia actual inferior al punto de reposición, va a aparecer ese texto. Si no fuera así, va a desaparecer esa observación, ¿sí? Esta es una manera de hacer un repaso de lo que era la función sí, donde teníamos 3 argumentos, la prueba lógica condición, la acción que llevábamos a cabo si se cumplía o si daba un valor verdadero esa prueba lógica condición, y la acción que llevábamos a cabo si arroja un valor de falso la comprobación de esa prueba lógica o condición. Cuando hablamos de acción, en este caso es poner la palabra reponer o no poner nada. Habíamos visto de que en la acción podría ser una nueva función, una operación o lo que fuera. El práctico también les pide que
hallen el mayor costo unitario, ¿sí? A modo de practicar con alguna de las funciones que fueron utilizando a lo largo de los prácticos. La función que nos permite hallar el mayor valor entre una serie de valores es la función max. La puedo buscar y puedo seleccionar un rango de datos o seleccionar celdas individuales que contengan valores numéricos. Mayor costo unitario, selecciono entonces, ¿sí?, el rango. Como no lo voy a copiar hacia abajo, no necesito hacer referencias absolutas. Para determinar el menor costo unitario, la función que sé que me permite eso es la función min. Puedo utilizar el asistente, o si ya sé la sintaxis de la función, la puedo escribir directamente. Selecciono, el rango de celdas que voy a determinar, cierro paréntesis, y tengo el menor de los costos unitarios. Para un promedio, la función a utilizar es justamente la función promedio. ¿Sí? Puedo usar el asistente o escribirla una vez que sé la sintaxis correcta. Este sería el costo promedio de los costos unitarios. Una vez que tenemos completa la planilla, nos pide que realicemos un gráfico circular con los productos y la existencia actual. Que seleccionemos la columna productos y la columna existencia actual. O sea, presionamos control, mantenemos presionado hasta que seleccionamos todos los valores de existencia actual. Partí entonces de la opción donde primero selecciono los datos y luego puedo ir a la opción insertar y elegir el tipo de gráfico, ¿sí? Me decía gráfico circular, elijo en este caso un gráfico circular 3D. Voy a agregarle etiquetas. Voy a darle formato a esas etiquetas. Para agregarle el porcentaje, voy a elegir que el porcentaje y el valor que representa, ¿sí?, cada uno de sus sectores o porciones estén en líneas distintas. Puedo cambiarle el título donde lo que escriba sea existencia actual. ¿Sí? Tengo entonces acá la referencia de a qué producto corresponde cada uno de los sectores identificados por colores de este gráfico de sectores. Tengo el valor, ¿sí?, en existencia actual, o sea, cuántos productos referidos a ese código tengo en cada sucursal, y el porcentaje que representa eso del total que tengo en stock. El otro tipo de gráfico que me pide es uno de columnas múltiples con las sucursales, las compras y las ventas. Es decir, voy a seleccionar la columna donde tengo las sucursales, presiono la tecla control, compras y ventas. Nuevamente voy a ir entonces a insertar. El tipo de gráfico a utilizar en este caso es columnas múltiples. Voy a elegir también un gráfico de tipo 3D. Voy a cambiar el título del gráfico. Compras y ventas por sucursal. En el punto siguiente me pide configurar la impresión de esta planilla, ¿sí? Y vamos a ir entonces a la parte de diseño de página. Vamos a seguir a la ventana donde tenemos todas las opciones disponibles y vamos a elegir entonces tamaño de papel A4, lo vamos a elegir horizontal.
Vamos a pedir que ajuste todo esto a una página de ancho por una de alto, es decir, que comprima lo que haga falta, pero que quepa toda la planilla en una hoja. En la ficha de margen le vamos a poner centrado horizontal y vertical con respecto a los márgenes superior e inferior, izquierdo y derecho. Podríamos elegir un encabezado para la hoja. Podríamos ir a personalizar o elegir de los que nos sugiere, ¿sí? Por ejemplo, podría elegir el nombre de la hoja que estoy graficando. En el pie de página podría ponerle número de página o lo que fuera, o ir a personalizar y, por ejemplo, ponerle el número de páginas del total de páginas que componen esta impresión, que en este caso va a ser 1. Podría poner en otra sección la fecha. Voy a vista preliminar y esto es lo que obtendría en función a la configuración de página para imprimir que le he dado, ¿sí? El encabezado de página, el pie donde elegimos el número de páginas del total de páginas que componen la impresión, la fecha, y sale todo el cuadro, o sea, toda la planilla más los dos gráficos, centrado con respecto a los márgenes que hemos determinado. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que vimos? Les voy a pedir entonces que resuelvan por su cuenta la última actividad que les presenta el práctico, que es un repaso de los temas para el primer parcial. Por favor, intenten hacerlo. Entonces, la próxima clase lo hacemos y aclaramos todas las dudas que tengan, viendo cada uno de los temas en los cuales se les haya presentado algún tipo de dificultad para la resolución de ese ejercicio de modelo de parcial, ¿sí? Es un práctico, un ejercicio en realidad, donde de alguna manera contempla las situaciones tal cual como se las brindan en el parcial, en este caso en el primer parcial. Vuelvo a preguntar, ¿alguna duda de los temas que vimos hoy? No, profe, ninguna. Perfecto. Nos vemos entonces la clase siguiente. Gracias, profe. Hasta De luego. nada. Hasta luego. Chao. Chao, hasta luego.